El tema de las conferencias se va a llamar el avivamiento o avivamiento. Avivamiento espiritual. Y cuando hablamos de avivamiento espiritual, estamos hablando de una revolución en nuestra manera de obedecer a Dios. A eso se refiere. Amén. Una persona es avivada cuando su forma de obedecer a Dios es revolucionada. No nada más es de, pues yo conozco a Dios, sino que algo diferente pasa en nosotros, que somos revolucionados. ¿Sí me explico con esa palabra? Amén. Acelerados, pues, muy renovados en fuerzas, en bríos, en todo. Entonces, el avivamiento va a ser el tema de nuestras conferencias, y estamos pues preparando todo este tema, ¿no? Hoy estamos hablando de ser guiados por el Espíritu Santo, y quiero compartir precisamente de un obstáculo muy grande que hay para ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Y el obstáculo que hemos visto que es más grande para ser guiados por el Espíritu Santo es nuestros sentimientos, hermanos. Amén. Nuestros sentimientos. Muchas veces las personas somos guiados por nuestros sentimientos. Y cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, cuando nosotros somos conviccionados de la necesidad de Dios en nuestras vidas, entonces surge una guerra entre nosotros. Amén. En donde toda la historia anterior, donde hemos vivido guiados por el alma y no por el espíritu, y el alma es lo que gobierna nuestras vidas, y ahí es donde se encuentran nuestros sentimientos. Entonces, a veces la mente dice sí, pero los sentimientos dicen no. A veces la razón dice hay que hacer esto, pero los sentimientos dicen no quiero, no me gusta. Amén. Y esa es de alguna manera uno de los obstáculos más fuertes que tenemos. Amén. Fíjense lo que dice la escritura. Vamos a compartir algunas escrituras. Aleluya. Espero que Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración que Dios nos ayude, porque este es un tema muy amplio. Es amplísimo. O sea, cuando hablamos de sentimientos y de cosas así, es meterse en un océano de cosas que no podemos tocar en 40, 50 minutos. Es fuerte, pero quiero que Dios nos dé algunas pautas para que podamos aprender a caminar, no por sentimientos, sino por fe. ¿Ven? No por lo que creemos, no por lo que sentimos, no por lo que experimentamos, no por lo que hemos aprendido, sino por lo que la palabra de Dios nos enseña que debemos de vivir y de creer, caminar, actuar, movernos por la fe. Génesis 2:7, vamos a hacer un poquito de historia. Génesis 2:7. Ahí es donde el Señor está dándonos una pauta. Antes que otra cosa, vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí juntos. Gracias por los que están aquí presentes. Gracias por los que nos pueden ver ahí a través del Zoom. Queremos la visitación de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Queremos tu guía, Señor. Hemos estado orando, creyendo, aleluya, que queremos hacer tu voluntad y queremos vivir en ella. Amén. Revélanos, Señor, hoy. Háblanos, Padre, a cada uno de nosotros, y que podamos sobreponernos a una situación de emociones, de sentimientos, y aprendamos a caminar por fe y por convicciones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Génesis 2:7. Génesis 2:7 está hablando cómo fue creado el hombre. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Dios creó al hombre con sus manos. Dice la Biblia que del polvo de la tierra, de los elementos que hay en este planeta, Él agarró
y los empezó a formar y los empezó a manipular, no sé si es la palabra correcta, empezó a usar sus manos para ir poniendo todo como somos. Las pestañas, aleluya. No es cierto, no sé tan, ¿cómo lo hizo? El Señor es tremendo, ¿no? Y nos fue creando cada cosa, las neuronas, las dendritas. ¿Sí saben cuáles son las dendritas? Aleluya. Son esas partes de las neuronas con las que se conectan una con otra. Es una cosa maravillosa. Pero ya que estaba así todo, el ser humano estaba así, nada más así. Hasta con los ojos cerrados así estaba. Entonces Dios dice que en ese momento, cuando ya había terminado esa labor, conectó el hígado con el intestino, el corazón, con los pulmones, quién sabe cómo hizo. Aleluya. Y después dice, sopló aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. El soplo de Dios vino sobre el ser humano. Y en ese momento, entonces, el hombre se convirtió en un ser viviente. Empezó a percibir las cosas, a captar todo esto, el mundo en el que vivíamos. Amén. Esa palabra es una palabra interesante, soplar. Amén. Es una palabra que se dice, ¿no? En el griego, acuérdense que la Biblia fue escrita en diferentes idiomas, entonces en el original es nefesh o nefes, no sé cómo se pronuncia, no conozco el idioma, pero esa palabra quiere decir nefes, quiere decir aliento. ¿Amén? Hay otra palabra también que la Biblia usa para decir aliento, y esa palabra dice roá en el griego, en el hebreo. Son dos palabras con las cuales se utiliza se habla de lo que es el aliento y el espíritu de las personas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios y cuando viene una traducción de las antiguas escrituras y entra el idioma griego en el Nuevo Testamento, entonces se forman una palabra en el griego, amén, que se llama psique. Entonces en el griego es el psique es el alma, se refiere al alma, al aliento que tiene el ser humano. Después entra en acción otro idioma que es el latín. Estamos hablando en los inicios de la era cristiana. Entonces se utiliza el hebreo, se utiliza el griego, y luego el latín. Y en el latín viene la palabra ánima, ¿no? Entonces esa palabra ánima es lo que da raíz a la palabra alma, ¿no? Y se refería en ese momento a aquello que tenía movimiento por sí mismo, ¿no? Entonces, cuando una persona tenía alma, quiere decir que esa persona tenía un movimiento generado por sí misma, un movimiento propio, se movía, amén, porque tenía alma. Entonces tenía esa connotación, amén. Y mucho tiempo, o de muchas maneras, se ha dado una cierta, pues, controversia, confusión, no se ha explicado bien, no se ha entendido bien del todo lo que es el alma, lo que es el espíritu, amén. Y eso ha generado confusiones. En el latín es spiritus, y también la palabra spiritus significa aliento, significa soplo, ¿no? Entonces, el Señor en su palabra nos dice que no temamos al que mata el cuerpo, pero al alma no la puede destruir, ¿no? Entonces decimos, caray, ¿cómo está ahí la cosa? Después viene el apóstol Pablo y dice, miren,
Primera de Tesalonicenses 5:23. Yo creo que lo que Dios nos pide a nosotros, les dice a los tesalonicenses, les dice, es que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Dios de paz, dice allí, os santifique por completo. En otras palabras, para que nosotros como cristianos estemos desarrollándonos correctamente, Dios tiene que hacer una obra en todo nuestro ser. Y todo nuestro ser implica, ¿qué dice ahí? Espíritu, alma y cuerpo. Podría haber dicho, y todo nuestro ser y punto. Pero establece de una manera muy específica, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible. Hay personas que dicen que somos bipartitas, que solamente tenemos alma y tenemos cuerpo. Pero la palabra de Dios a los cristianos, y es lo que nosotros en este lugar creemos, es que somos tripartitas, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y que Dios nos pide, Dios quiere que nosotros maduremos y crezcamos y nos desarrollemos. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 23, fíjense lo que dice. Mateo 4:23. Dice que él iba por todas las aldeas. Voy a... Tardó mucho, aquí está, ya está. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, y dice ahí, dice la palabra, enseñando en las sinagogas de ellos. Y dice, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Habla de tres acciones. Enseñar tiene que ver con el alma. ¿Por qué? Porque en el alma se entiende que tenemos nosotros, ese es el asiento de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y sentimientos y de nuestra voluntad. ¿Me oye? El alma es aquello que nos hace sentir, ahí es donde sentimos, tenemos emociones, ahí es donde decidimos, donde pensamos y razonamos y ejecutamos juicios y decimos, ah, caray, como que no me queda muy bien esta blusa con esta falda. Alguien quizá pensó eso hoy en la mañana. Quiero imaginarme que remotamente a alguien se le ocurrió llegar a esa conclusión. No combina. ¿De dónde salió esa situación? Yo creo que salió de decirles que voy a presentarme delante de Dios. No me voy a ver así. ¿Ustedes qué creen? ¿De ahí salió? ¿De dónde salió? Del alma, claro. ¿Cómo? Del razonamiento, del sentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos a cambiarnos, o vamos a buscar otra ropa. Y entonces buscaron algo y su voluntad se movió, ¿verdad? Entonces, no es el cuerpo el que decidió eso. El cuerpo lo único que decidió fue levantarse, bañarse, también eso es del alma. ¿Cuántos me están oyendo? Lo que tiene movimiento propio se le llama entonces el alma, ¿verdad? Y el cuerpo solamente es el siervo que obedece. Amén. Vamos a hablarlo de esta manera. El espíritu es el jefe. El alma es el mayordomo y el cuerpo es
el esclavo, el sirviente. Amén. Escúchame, o sea, el cuerpo hace lo que el alma dice y el alma dice o debería decir lo que el espíritu quiere. ¿Estamos aquí? Eso era el plan original. Así estaba hecho originalmente. Que nuestro espíritu gobernara sobre nuestra alma. Y que cuando tú te levantes en la mañana, en lugar de que dijeras, ay, como que no combina, te preguntaras, Señor, ¿y mi corazón cómo está para ir a la iglesia? ¿Será que con este trajecito sí me voy a ver bien y tú me... Amén? Pero pocas veces pensamos de esa manera. ¿Cuántos me están viendo? Pocas veces decimos, no, pues que se vea bien, a ver. Pantalón café, zapatos negros, camisa azul, corbata roja. No queda. ¿Cuántos están aquí? ¿De dónde sacamos eso? De nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos vienen de nuestras emociones y eso viene del alma. Y muchas veces no está siendo gobernada por el Espíritu nuestro, que debe ser el Espíritu de Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que cuando entró el pecado en el mundo, hermano, amén, ese orden de autoridad que había en el ser humano, que era el jefe, el patrón, el dueño, el espíritu, el mayordomo, el alma y el cuerpo, el esclavo, se perdió. Y el espíritu entró en una etapa de como vegetativa, como que quedó dormido. Algunas personas dicen, y en la Biblia se menciona, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando antes de venir a Jesucristo, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Pero el alma estaba muy viva. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Estábamos muertos espiritualmente, pero muy vivos emocionalmente. ¿Sí o no? Sí, seguro. Desde muy chiquitos empezamos a estimular el alma. Estoy viendo los programas que hay en el internet y luego me llegó hace poquito una noticia, ya ni la vi, de Disney, que ahora ya saca que Buzz Lightyear y no sé qué, y que tiene una hermana que es lesbiana y que también, ¿qué locura sea? Entonces ya desde chiquitos empiezan a meter a la mente de las personas, a la mente, al alma de las personas, una serie de situaciones donde ya empiezan a tener el alma viva y el espíritu todavía no. El espíritu ahí sigue todavía muerto. Y tenemos el alma tan viva que está pensando ¿en qué? Decíamos esto ayer. ¿Qué es lo que gobernaba nuestra vida? Pues el pecado, el placer, el confort, la autocomplacencia, el no hacer nada, el no esforzarnos. Ahí estábamos. Amén. Nuestra alma estaba bien contenta. Si habláramos estaría bien gordita nuestra alma, bien alimentada. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver pornografía. Vamos a meternos en programas que estimulen el alma. Vamos a escuchar yo sé que aquí algunos vamos a escuchar a Luismi. Órale, ¿no? El otro día estaba viendo una ahí, la hora de Luis Miguel. No, hay que verla, ¿no? Bueno, Armando Manzanero ya es, no importa que él haya inspirado 85,000 canciones de las que canta Luis Miguel, pero ahorita es Luis Miguel. Entonces, oímos esa música y nuestra alma se queda así como, no es cierto. Y si llegamos a la hora de las cumbias, cuidado, hermano. Ay, sí, la cosa se pone todavía más difícil. Pero resulta que después, es que hay que ir a la iglesia. Es que el Señor. Es que la palabra de Dios. Es que el pecado. Y entonces el alma dice, oigas, eso no es cierto, eso no existe. Súbele volumen al radio. Amén. Y entonces empezamos a ser guiados y a ser gobernados por esa
alma que ahora está gobernando y está trayendo a nosotros sentimientos. Los sentimientos, yo estaba leyendo, los sentimientos son el fruto de una emoción procesada en la mente. Por ejemplo, la emoción es que a usted le dicen, no quiero saber nunca más nada de ti en mi vida. Entonces uno dice, no quiere saber nunca nada más de mí en toda su vida. Entonces la emoción está ahí viva, está puesta, es algo que Dios puso en el hombre porque Dios sopló y sopló todas esas cosas. Y el problema es cuando esa emoción, que no es mala, no es mala. Las emociones no fueron puestas por Dios en nuestro cuerpo para perjudicarnos la vida. Lo que pasa es que cuando el alma nos gobierna, entonces en lugar de reaccionar de la manera correcta, reaccionamos equivocadamente y nos llenamos de amargura. Entonces ya el sentimiento se llama amargura. El sentimiento que gobierna nuestra emoción ahora es la amargura, porque me despreció, porque dijo que quién sabe, que nunca más en su vida. ¡Ay! Entonces ya se convierte en un sentimiento y ese sentimiento empieza a gobernarnos, a guiarnos. Oye, ¿qué has sabido de fulanito? No me hables más de esa persona. Ah, caray. Hoy te voy a la iglesia, no quiero saber nada. Uy, gloria a Dios, está sirviendo al Señor con gran gozo. ¿Cuántos están aquí? No, hermanos, no. El alma está ahí trayendo un gobierno sobre nuestras vidas y necesitamos, dice la palabra, ser transformados en nuestra manera de pensar. Necesitamos ser transformados en nuestra alma. Necesitamos que el Señor nos ayude a manejar nuestras emociones para que los sentimientos no sean sentimientos feos, destructivos, nocivos. Pero muchas veces no nos damos cuenta que son sentimientos destructivos. Aleluya. Cuando estás bailando la cumbia, no sientes que sea nada destructivo, mi hermano. No me acuerdo cómo se llama una cumbia. Hay una persona que dice que sabe hasta dar el paso del chavito. ¿Cómo es eso? No, pues cuando estás bailando cumbia, haces eso. ¿Cómo están aquí? Vamos a la iglesia. No, tengo ahorita el concierto de quién sabe de quién. ¿No? ¿Sí me estoy explicando? Entonces el primer paso que Dios Espíritu Santo tiene que hacer en nuestras vidas es despertarnos, sacarnos a una convicción de que estamos viviendo en pecado. Él tiene que obrar en nosotros, sacudiéndonos para darnos cuenta que lo que estamos haciendo es estar viviendo bajo los impulsos del alma. ¿Estás aquí? Un alma que busca tu satisfacción, un alma que busca tu cotorreo, un alma a la que le interesa solamente el día de hoy. No le interesa la eternidad, no le interesa el futuro, no le interesa la preservación, no le interesan esas cosas. El alma es hoy y nada más hoy. Sentimientos, emociones, pensamientos que amarramos. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Que había razonamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan de eso? ¿En dónde se levantan? En nuestra mente, entre nosotros los cristianos, para que, como decíamos en aquella ocasión, y te estaba compartiendo la hermana Antonia, dijo, pues yo sentía bien difícil hablarle a mi jefa ay, ¿verdad que sí, hermana? ¿Por qué? Porque hay pensamientos, hay razonamientos, hay argumentos en nuestra mente que ya se amarraron ahí y digas, no le vas a hablar porque si no se va a enojar y ya te va a correr. Ya no le hables del Señor porque si le hablas del Señor entonces va a pensar que eres un fanático loco y entonces, ¿estás aquí? Y el problema es que nuestra alma necesita ser renovada. Tenemos muchas veces nuestra mente entenebrecida, quiere decir guiada por las tinieblas.
muchas veces está cauterizada. ¿Qué quiere decir? Que por más que se le diga, oye, mijo, mira, no andes ahí con esas amistades, son muy malas. El otro día vi que estaban echándose unos toques de marihuana y había uno que estaba aspirando, quién sabe qué. No entiende. Hay gente fuera. No renovamos, nuestra mente está cauterizada. Si viera que carrote trae tan más picudo, si viera que yo puedo trabajar también con él y hacer. Y nuestra mente está entenebrecida y está cauterizada y no está funcionando correctamente porque está bajo el efecto. Vamos a leer Romanos 1. Solamente quiero que nos demos una idea. No sé si pudiéramos escoger en esta escritura de Romanos 1 la versión TLA. A ver cómo la dice TLA, o las leemos las dos. Vamos a leer las dos. Primero vamos a leer la versión Reina Valera y después vamos a leer la versión en lenguaje actual. ¿Ok? Ahí en esa, siervo de Jesucristo. En el versículo, vamos a empezar del versículo 21. Desde el 18. Romanos 1:18. Escuche lo que dice la Biblia, escuche lo que dice. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Desde el cielo Dios revela su ira contra aquellas personas que detienen la injusticia, con injusticia, perdón, la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Porque las cosas invisibles de Él, lo que no vemos, lo que no conocemos, lo que no alcanzamos a apreciar, pero su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oye, ¿quién hizo el cielo? ¿Y quién hizo las estrellas? ¿Y por qué esta planta está tan bonita? ¿Y cómo es que yo existo? ¿Y cómo es que se dieron las cosas? ¿Quién sabe? Tú no sabes. Yo no sé, nadie sabe. Entonces, esas cosas que son claramente entendibles como la creación de Dios, la gente, cuando tenemos nuestra mente entenebrecida, cauterizada, no la pelamos. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, por el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó quiere decir, ya no se hizo cargo de ellos, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda la injusticia, fornicación. A ver, usted vaya poniendo una palomita. Dice, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y quienes, habiendo entendido que tales cosas, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Está oyendo eso? Amén. Así que entonces cuando los seres humanos, pues, decimos, Dios, no me interesa. Hay que decidir quién Dios o quién creó los cielos y la tierra. No, sí, no me importa.
Yo ahorita estoy aquí y la cosa es aprovechar la vida y el momento, porque ahorita ahí póngale más fuerte a la cumbia. Y acá y ahora súbale. ¿Cuántos están aquí? Oye, pero que te buscan, no me importa que me busque, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces dice que Dios los abandona, Dios los entrega. Amén. A que hagan con ellos lo que quieren, sus concupiscencias. Eso fue escrito hace cuánto, ayer, que fue el día de la marcha gay. ¿Cuándo se escribió eso? Como 2000 años más o menos. Por ahí calculemos de más o menos. 2000 años. De ahí para acá, las cosas que antes eran vergonzosas ahora ya no son. Las cosas que antes eran pecaminosas ahora ya no son. Las cosas que eran inadmisibles ahora ya lo son. Los derechos. Acaba de salir una ley en Estados Unidos. Yo no sé qué pasó, pero la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos acaba de mandar una ley en Estados Unidos, y Estados Unidos es un país con mucha influencia en el mundo, en donde el aborto ya no es un derecho de las mujeres. A nivel país, ya no es un derecho. Yo tengo derecho a sacarme a este hijo, porque no tienes ningún derecho. Y si lo haces, vas a ir en contra de la ley. Aunque hay algunos estados que dicen, no, pues el estado dice, el gobierno federal dice eso, pero yo en el gobierno estatal, yo digo que aquí trae mis chicharrones suenan, pero ya no es lo mismo. Amén. En México hay muchos estados que también han dicho, no, pues que es legal matar a un niño. Ya decimos que hemos visto ultrasonidos de niños de 5 semanas, del tamaño de un dedo pulgar o de 8 o de 8 semanas, de ese tamaño están, de un dedo pulgar, así están. Y ya tienen manos, y ya tienen dedos, y ya tienen cabeza y nariz, y aquí están los 8. Bueno, imagínate a las 10, 15, 20, amén. Ya a las 20 ya tienen su columna vertebral, sus huesitos se les ven todos. Hijo, mátenlo. Tenemos derecho. No. La mente se torció. Amén. La mente se fue entregada a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, dice la Biblia. Eso lo dice ahí. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, amén, para saber que nuestra mente necesita ser renovada. Tu mente y mi mente necesita ser cambiada. Se necesita que el chip cambie para que nosotros podamos verdaderamente darle las prioridades correctas a Dios en nuestra vida. Porque si no, vamos a seguir con ese chip viejo, pensando que de lo que se trata es de controlar y de disfrutar y de venir. El Señor Jesucristo nos puso una muestra siendo imagen de Dios, siendo igual a Dios. No se consideró igual a Dios como algo al que aferrarse, se despojó de su deidad, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, para pagar el precio por ti, por mí, hasta que venga una obra sobrenatural del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en cada una de las personas, y a esos a los que les vamos a estar compartiendo, y a esos a los que les hemos compartido, hasta que venga el Espíritu de Dios y haga una labor ahí profunda, amén, para que puedan conviccionarse y decir, híjole, yo necesito un cambio en mi vida, no puedo seguir viviendo de esta manera. Amén. ¿Cómo van a invocar a aquel del que no han oído, al que no han creído? ¿Y cómo van a creer a aquel en el que no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les comparte? ¿Cómo van a oír? Dice una canción, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no les comparto yo, entonces ¿quién les va a predicar? Amén. Es necesario tomar una decisión. Pero cuando venimos a la iglesia, se necesita un proceso de reformateo, de renovación, de restauración de nuestra alma, en donde están nuestros sentimientos ahí anidados. Vamos a tener velada de oración. Ay, ¿quién crees que se opone a que vengas a la velada de oración? ¿Eh? ¿Quién? Mi esposo. Bueno, está bien, puede ser esposo. La carne, el alma, los sentimientos. No, yo no. Una noche, no, yo no aguanto. Yo como que siento que me duermo y ya.
¿no? No es, o sea, no es normal. Uno se duerme, claro que tiene que descansar y dormir, ¿no? Si te acostaste a las 4 de la mañana, pues no te puedes levantar a las 5:30 y ya está como si nada, ¿no? Pues, eso fue lo que me pasó a mí ayer. Me levanté, nos acostamos ya que dejamos a las semanas allá, eran casi como las 4 de la mañana, 10 para las 4. Puse mi despertador y a las 10 para las 5 ya estaba sonando. Y no lo apagué, pensé. Apenas siento que acabo de cerrar los ojos. Pues con una hora pues vamos a levantarnos y a chambear, a darle duro y trabajar, etcétera. Y ya como a las 10:30 empezaba yo. Pero claro, porque yo estaba así, ¿no? Ellos hermanos que durmieron hasta las 8 de la mañana, otros hasta las 9 de la mañana, ¿eh? Hasta las 12. Sí, pues total, pues sí, pues ¿cuál es el problema? Pues sí. Entonces ya después de esa hora, pues ya no está más frescón. Pero la idea es que podemos someter a la carne, podemos por el espíritu someter a nuestros sentimientos y nuestras emociones y decir, no la voy a hacer, y decir, sí la voy a hacer. Muchas veces decimos, es que no voy a poder ir porque voy a estar muy cansado. ¿Cómo sabes que voy a estar muy cansado? ¿Por qué no mejor dices, sabes qué voy a hacer aunque esté cansado? ¿Eh? Aunque esté así, de todas maneras, gloria a Dios. No, es que mis sentimientos me dicen que no, hay que acabar con el alma. El primer el requisito, dice la Biblia, no podemos ser guiados por dos afectos en la vida. Amén. O amamos a Dios o amamos a las riquezas, o amamos a Dios o amamos nuestra comodidad, nuestro confort. Y si amamos nuestro confort y nuestra comodidad, va a ser bien difícil, hermano. Amén. Que esos sentimientos no se levanten en nuestros corazones y se opongan a la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Estás aquí? Se necesita la obra del Espíritu Santo para que entonces, como dice la Escritura en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Leemos Romanos 8, ya leímos Romanos 1, ¿ok? Ya nos dimos cuenta. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué sucedió tantas cosas? Porque fueron entregados a una mente reprobada. Porque el ser humano ha vivido en una mente reprobada y se necesita una obra sobrenatural de parte de Dios para que Él entre a nuestros corazones y nos sacuda y nos haga ver que nos hemos equivocado en el rumbo de nuestras vidas, que le hemos dado más importancia a lo que no le tenemos que dar importancia. Es Dios solamente. Tengo dos escrituras más. Vamos a leer Romanos 8. El apóstol Pablo descubrió algo, dice. Y vamos a leer primero un versículo del 7. En el capítulo 7, el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero si estoy justificado por la fe, dice, entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El siguiente versículo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quién es? ¿Los que qué? ¿Y cuál es la evidencia de que están en Cristo? Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando escuchas la cumbia, no empiezas a hacerla. Pues el hipócrita. No es cierto, no. Amén, no. Que tú dices, no, esto no está bien, esto no es del Señor. Cámbiale. Bájale. Vamos a hacer otra cosa. No voy a ser gobernado por eso. No voy a ser guiado por eso.
No voy a ser guiado por mis sentimientos, porque es lo que producen sentimientos. Yo escucho las de José y mis sentimientos se activan, hermano. ¿Cuánto me están oyendo? ¿No? Sí, seguro, ¿a poco no? Bueno, es que son más de mis tiempos, con Manzanero, que decía que está lloviendo y que somos novios y nos amamos y no sé qué. Se produce algo, una emoción, pero no vamos a hacer que esa emoción se convierta en un sentimiento y que nos esté gobernando para mal, sino para bien. Que el Espíritu Santo empiece a tomar el control de nuestras vidas, que empiece a renovarnos, a cambiarnos. Y que entonces los sentimientos y la carne lo empezamos a poner en su lugar. ¿Bien? Como el esclavo. No tiene que gobernarnos. Es el Espíritu de Dios el que tiene que estar trayendo su gobierno en nuestras vidas. Es la fe, es la certeza de que lo que Dios dice es lo correcto. Aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es decir, esto va a pasar porque Dios dice que va a pasar y yo creo que va a pasar y está escrito que va a pasar y entonces yo voy a creer esto. Amén. Y yo voy a guardarme para mi Dios y voy a decirle no al pecado y voy a someter en mi mente todo pensamiento que me lleve cautivo a la desobediencia a Dios y yo voy a caminar para Dios. Amén. Y entonces está la guerra porque las emociones empiezan a brincar. Pero las emociones que Dios puso son para que nosotros seamos apasionados para Cristo. Amén. Para que llores por Él, para que anheles su presencia, para que te emociones cuando descubres que a pesar de la inmundicia de tu vida, el Señor Jesucristo se inclinó a ti y te sacó de esa condición. Se ensució las manos contigo para que entonces ese sentimiento, esa emoción de gratitud, esa emoción se convierta en gratitud, esa emoción de decir, híjole, está chafa y Dios me rescató, yo quiero estar agradecido con Él y yo quiero vivir para Él. Y entonces esos sentimientos los podamos canalizar para la gloria de Dios. ¿Cuántos me están oyendo? Ahí está la diferencia. Y es donde tenemos que trabajar para que los sentimientos equivocados, amén, decía yo, una emoción la procesamos y se convierte en un sentimiento. ¿Sí quedó claro eso? Me sentí ofendido porque me dijeron que no querían contar conmigo para nada. Y entonces, al procesar esa ofensa, ahora la convierto en una emoción y esa emoción es la amargura. Y entonces vivo amargado. Y a todo el mundo le ando diciendo que esa persona es la peor del mundo y que no sé qué. Y no lo quieres ni perdonar, ni voltear a ver, ni nada. Entonces, ahí está ese sentimiento gobernando. Cuando Dios dice, pues, perdónalos. Esa es la grandeza de Esteban. Cuando lo estaban apedreando, le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No fue el Señor Jesucristo, fue Esteban. ¿Y fue Esteban qué? Guiado por el Espíritu Santo. Y a causa de eso, entonces Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia, dice, órale, pues ¿de qué está hecho tú? Amén. Y empezó a indagar. Cuando se presenta el Señor delante de él, le dice, ¿qué quieres que haga, Padre? ¿Qué quieres que haga, Señor? Vas a servirme. Te vas a quedar un poquito ciego para que te des cuenta con quién estás tratando. Y después vas a aprender lo que es sufrir y padecer por mi causa. Gloria a Dios. Y ahí le entró. Y si hubo alguien que padeció y con gozo y compasión por el Señor Jesucristo, fue el apóstol Pablo. Y no fue dejado en la Biblia y no está dejado ahí como una historia para que lo admiremos, sino para que lo imitemos. Escuchaba a una persona que decía, las mujeres muchas veces exaltan a la Virgen María. No, es que la Virgen María es llena de gracia, que no sabe qué. A ver, uy, la Virgen María. No. El chiste no es que digas la Virgen María, sino que ella sea mi ejemplo para mí. No que yo diga, ay, es que yo soy la sierva del Señor, que se haga mi voluntad, la Virgen que bárbara. No, que tú digas, yo soy una sierva del Señor. Y que en mí se haga su voluntad, como se hizo en aquella mujer. ¿Me estás oyendo? Igual nosotros los hombres. Hermano,
Aleluya. El problema cuando nosotros somos gobernados por nuestros sentimientos caídos es que desarrollamos hábitos pecaminosos. Hábitos pecaminosos. Situaciones que se repiten en nuestra vida día tras día y que no nos acercan al Señor. A esos hábitos hay que morir cuando venimos a Cristo. Esas acciones son las que tenemos que dejar a un lado. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas para que entonces nuestra vida sea ¿cómo dice? Irreprensible delante de Él. Mire lo que dice la Biblia aquí en Tito. Es un libro muy chiquito. Es un libritito. Tito capítulo 2 y luego capítulo 3. Tito 2 dice: está tan chiquito que ya estaba en Hebreos. Tito 2:11. Escuche lo que dice. Dice, pero porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres, salvación a todos los hombres. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando a todo aquello que es corrupto, a todo aquello que es mundano, a todo aquello que no edifica, a todo aquello que nos trae para abajo, a todo aquello que estimula nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa, renunciando a ello, vivamos en este siglo, en este tiempo, de una manera sobria. Y la palabra sobria significa a tener cuidado de ti mismo, de tu persona. Amén. Cuando una persona se viste con sobriedad, quiere decir que no anda ahí todo despatarrado, no sé cómo, ahí, no, una persona sobria. Tú ves a alguien y dices, oye, esta persona se ve siempre sobria, está bien alineado, está ecuánime, está tranquilo, que vivamos de una manera sobria, justa quiere decir en tu relación con el prójimo, en tus relaciones a nivel con otra persona, que en tu alma no haya injusticias, que en tu alma no haya envidias, que en tu alma no haya resentimientos, malas ondas contra nadie, sino que vivas de una manera justa, amén, justa y piadosa, y piadosamente, y que en tu espíritu estés relacionándote con Dios constantemente. ¿Estás aquí? Porque hay algunas personas que son esposos, cuando se enojan, él le quiere dar 55 puñaladas. ¿Será que con 54 no está muerta? ¿O será que porque a la 30 todavía anda pataleando? No, hermano. Con 2 o 3 bien puestas, una persona queda. 50 y tantas puñaladas le dio. Estaba totalmente gobernado por ese sentimiento, para tratar a su pareja de una manera justa. No hay nada de justicia. Hay un sentimiento que está gobernando sobre sus vidas y que no lo deja. Y piadosamente quiere decir consagrados. Piadosamente no quiere decir que vamos a estar así. No. Piadosamente quiere decir que estamos involucrándonos en el conocimiento de la palabra de Dios, que estamos aprendiendo a orar, que estamos aprendiendo a congregarnos, a alabar al Señor. Dios dice que la gracia de Dios se manifestó para que nosotros vivamos de esa manera, amén, y esperemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, que así vivamos. Amén. La manifestación gloriosa. Cuando yo estaba en mi época deportiva, nunca aprendí a jugar básquetbol. Muchas personas me decían, oye, que tu estatura, que puedes jugar básquetbol, que quién sabe qué. Sí, pero una vez que le quise atinar al aro, no pude.
Y después como de 30 intentos no pude. Entonces dije, no me gusta el básquetbol. No era que no me gustara, era que no sabía. Y para no quedar en ridículo, que no me gustaba. Entonces no sé por qué agarró mi hijo Israel y le entró la onda del básquetbol a él. Y él se fue a básquetbol. Y la avienta y se la mete. Entonces yo, como todo un entrenador perfecto, capacitado para darle instrucciones de básquetbol, empiezo a decir, mi vida me pidió una cosa, ni de 3 puntos ni de 2. Entonces me empezó a decir, no, que vamos, que partido de básquetbol y que quién sabe qué, que para allá y que para acá y que la NBA. Y de repente empecé a ver algunos programas de básquetbol, de partidos de básquetbol, ¿no? Y acaba de ser la final del básquetbol en Estados Unidos. Y fue la final del básquetbol en Estados Unidos y ganó un equipo. Fue a una ciudad a jugar y ganó, fue el campeón. Y ya después como campeón llegaron a su ciudad a la cual ellos representan. Era eso un fiestón, hermano. Era una cosa impresionante, la gente en las calles haciendo una fiesta increíble. Dice la Biblia que nosotros tenemos que aguardar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, con una actitud, con una expectación, con un deseo, con un gozo. Aleluya. Vamos a la iglesia. ¿Qué tal que viene el Señor hoy? Amén. ¿Dónde nos va a encontrar? Vamos a vivir para el Señor aguardando su manifestación gloriosa. Él va a ser, no, un triste equipo de básquetbol que ganó un partido, no es nada y la ciudad entera está loca. Nosotros podemos esperar a nuestro Dios con una verdadera expectación, con pasión, con emociones, con sentimientos que glorifiquen su nombre, hermano. Amén. Dios no está en contra de que te emociones, aleluya, de que grites, de que cantes, de que brinques. Pero sí tenemos que saber a quién le estamos dirigiendo nuestra adoración y nuestra alabanza y nuestra vida. ¿Quién la está gobernando? ¿Quién la está gobernando? ¿Cuál es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Si ni siquiera hemos despertado a darnos cuenta que estamos perdidos, entonces necesitamos un milagro del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ponernos de pie. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y les dice, hermanos, y es lo que yo les diría hoy a ustedes, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, cuando ustedes vivían sin Dios y sin esperanza, cuando ustedes vivían ajenos a Dios, cuando estaban en ese mundo de corrupción, en cuanto a eso, dice el apóstol, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Despojaos del viejo hombre que está viciado. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice. Y vístanse del nuevo hombre. Seamos personas transparentes. Seamos personas honestas. Seamos personas humildes. Amén. Vestidos del nuevo hombre. Serviciales. Ir en contra de nuestra naturaleza. Yo tengo una naturaleza competitiva. Siempre quiero ganar. Yo voy manejando y quiero. Y no debe ser. Dios tiene sus maneras de enseñarnos. Va pasando una ancianita y le dice a una persona, oye, cuidado con la ancianita. ¿De qué? Cuidado con la ancianita. No, me atropella. ¿Qué pasó? No pensé que no la habías visto. Ah, sí. Si va pasando, que no te gane. Tú también, apúrale. No.
Estaba pensando cualquier persona, enfrénate, que pase total. Renovémonos, renovémonos. Cambiemos nuestra manera. ¿Cuál es el problema? En una ciudad como esta, solamente enfrenas tantito, así, tantito, pasa el otro carro y no pasó nada. ¿Qué va a pasar? Hay un chorro de cosas que nos están gobernando y nos están perjudicando. Vivamos justa, sobria y piadosamente. Amén. Hasta que Cristo Jesús venga con nosotros. Pero nos está olvidando esta escritura. Quiero que pongamos atención en ella. Está en Tito, capítulo 3. Versículo 4. Tito 3, 4. Escúchelo lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador a mi vida o a tu vida, a la vida de cualquiera de nosotros, cuando se manifestó su bondad a nosotros y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Sígale. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Cuando a Dios, cuando Él se manifestó a nosotros, vamos a cerrar los ojos. Cuando la bondad de Dios se manifestó a tu vida, ¿te acuerdas cómo vivíamos? Ajenos a Dios, se nota, su bondad no era parte de nosotros. Éramos por naturaleza hijos de ira. Andábamos buscando saciarnos, pero cuando se manifestó, y no fue por obras nuestras, no fue porque nosotros lo mereciéramos, aleluya, sino fue por su gracia, por su amor para con nosotros. Ha venido a regenerarnos y a renovarnos. Ese es el proceso en el que estamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, dejemos las venganzas, dejemos las revanchas, abandonemos la envidia, deja a un lado el temor. Ya no vivas con angustia. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué sucederá? Aleluya. El Señor sabe lo que va a pasar. Haz lo correcto, haz lo justo y nada más. Dios es nuestro Señor. No nos va a dejar desamparados. Pero debemos ser honestos. Debemos ser ciertos, debemos ser claros. No podemos aparentar, porque Dios no puede ser burlado. Deja esos sentimientos atrás. Cada vez que Dios te pida algo y que los sentimientos y las emociones salgan y broten en ti y te quieran decir, no lo hagas, tú dile, cállate, sométete. Mugroso viejo hombre, mugrosa vieja naturaleza, tranquila, el que manda es el Señor. Y si tú estás aquí esta mañana y no has experimentado esa bondad de Dios y ese amor por ti, perdonándote tus pecados, que Él te perdonó tus pecados, que Él te quiere junto a Él y quiere impartirte y renovarte y transformarte, amén, yo te diría, ¿qué esperas? ¿De qué manera quieres seguir viviendo? ¿Con temores? ¿Con culpas? ¿Con remordimientos? ¿Con amargura? Hoy es un buen día para ponerte a cuentas con el Señor. Y tú, hermano, que has estado igual que yo, muchas veces tropezando con la piedra de mis sentimientos, con la piedra de mis emociones.
Ay, ¿por qué me van a decir a mí esto? Ni que yo fuera, quién sabe, que no, que lo digan. Un día le dijeron al rey David, Rey David, esa persona te está ofendiendo muy feo, está hablando de ti cosas terribles, dice que eres así, que eres asado, déjame, dame chance, ahorita lo mato, le corto la cabeza, dijo una persona de sus siervos, y le dijo David, no, dice, déjalo, quizá Dios quiera mostrarme a través de él algo, tranquilo. A veces puede pasar esto, estamos sufriendo una injusticia, ¡ay, ya salió coraje! Déjalo, Dios quiere tratar contigo algo. Aleluya. Vamos a cantar una alabanza. Renuévame.